que se puede construir como país o como sociedades. Y tengo el último trabajo que he realizado es sobre la gastronomía en el Perú, que es uno de los temas que digamos que está dentro del marco de las investigaciones que se están realizando desde mi país, ¿no? En Nottingham vivo ya unos buenos años, pero no pierdo el contacto con Perú y es donde sigo haciendo trabajo de campo básicamente en estos temas de patrimonio cultural. Les agradezco mucho su presencia, el apoyo también de Tiwi y de Jesús a la realización de este trabajo que ha sido y sigue siendo muy interesante y muy enriquecedor para mí también como investigadora. Gracias. No sé si Roselena o Magda quisieran y nos hicieran el favor de presentarse, por favor. Listo. Bueno, yo me llamo Rosa Elena Mancilla Mejía, de Colombia. Soy profesional en turismo con posgrado en alta gerencia en turismo rural y planificación turística para América Latina, pero de vocación soy cocinera. Y donde mejor me siento es en una cocina o con la comunidad o investigando. Me interesa mucho el tema de las rutas alimentarias y de que el patrimonio gastronómico llegue a ser un atractivo turístico y puede ser un atractivo turístico y de relacionar la gastronomía como una manifestación cultural dentro del turismo y pues con eso hemos trabajado. Soy docente en este momento en la Universidad Autónoma de Manizales en el programa de Artes Culinarias y Gastronomía y en un programa que se llama Paz y Competitividad, que es un programa de acción social. Tenemos varios estudiantes trabajando en ese sentido de ubicar la gastronomía propia de la región para vincularla con las plazas de mercado y con el turismo. Bueno, y un libro, he escrito 2 libros y el último libro que escribí, que es sobre la panela, pues somos los segundos consumidores de panela en el mundo, el piloncillo, ¿cómo más le dicen? Papelón, y pues estoy últimamente muy interesada en el tema de la panela. Y estoy feliz de estar aquí. Y Adriana, después me alegró mucho saber que estás en Nottingham. Yo tengo allá un sobrino en la universidad, un sobrino de Colombia. Qué coincidencia. Me dio mucha alegría saber. Qué coincidencia. Sí, después lo comentamos. Después hablamos para que se hagan amigos. Sí, estaría muy bien. No hay mucho, bueno, mis compañeros de trabajo son la mayoría de España o de América Latina, pero no conozco a nadie de Colombia todavía. Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, buenos días. Acá buen mediodía en Tilcara, en Jujuy, en Argentina. Primero agradecerles la posibilidad de participar. Mi nombre es Magda Choquevilca. Yo tengo 21 generaciones acá en Tilcara, así que mi apellido ya lo dice. Estudié agronomía, soy agrónoma de profesión, cocinera de pasión, y en este momento estoy haciendo mis estudios de doctorado sobre la mirada de la cocina desde nosotros y desde digamos, cómo miramos nosotros nuestra cocina, y porque en general vemos que por ahí tiene la mirada de los otros más que la de nosotros. Coordino una tecnicatura pública en cocina regional y cultura alimentaria que funciona en un área rural. Coordino la sede universitaria de Quebrada y Puna, en donde
a partir de octubre se empieza a dictar la licenciatura, con lo cual para mí les puedo decir que es un logro mayúsculo que la cocina entre a formar parte de la currícula de una universidad pública, gratuita y rural. Mi trayectoria, yo empecé trabajando en el rescate de los cultivos andinos y ahí empecé trabajando con el rescate de las papas, y las papas me enamoraron y me llevaron a la mesa y no me soltaron más. Así que, bueno, desde ese lugar, desde la investigación, trabajo en dos conceptos. Uno, el tema de las tecnologías de procesamiento puestas en dinámicas culinarias, y por otro lado también procesos identitarios, pero desde las miradas femeninas y desde las miradas locales. Así que bueno, por supuesto, teniendo en cuenta todos los encuentros, pero también viendo cómo se cuentan esos encuentros y por quién son contados, en una dialéctica no solo de saberes, sino de haceres. Muchas gracias. Muchas gracias. Me parece que estamos listos para empezar la exposición, ¿no, equipo? Muy bien. Perfecto, pues vamos ahí, les vamos a compartir un pequeño PowerPoint para que puedan tener así visualmente algunos textos que condensen las principales ideas que queremos trasladarles, y vamos a presentarles en primicia los resultados que hemos alcanzado hasta el momento, para que después ustedes nos puedan hacer sus aportes. ¿Me confirman si lo pueden ver? No, todavía no. ¿No? ¿Todavía no? A ver, un momento. Bueno, ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, perfecto. Ahora sí, muy bien. Aquí lo tenemos. Bueno, en primer lugar queríamos situar un poco... Luis, disculpa un momento, como yo no te veo, ¿me podrías indicar el momento en que cambio la diapositiva para hacer el cambio? Sí. Ya, gracias. Perfecto. Yo creo que quizás por el discurso ya lo verás, y si no yo te apunto. Muy bien, gracias. Ahora de momento hasta el siguiente no hay problema. Queríamos primero situar un poco en contexto. Bueno, ante todo agradecer a Ibercocinas que seleccionara nuestra propuesta y el apoyo que hemos recibido de la unidad técnica, a pesar de estas difíciles circunstancias que impone la pandemia y la gran carga de trabajo que acumula. Nos hemos sentido muy acompañados y, bueno, ha sido un placer participar en este proyecto. Queríamos situar un poco el contexto en el que se ha desarrollado el proyecto, no para buscar excusas de los posibles errores que pueda haber, sino sencillamente, porque las condiciones estaban muy claras desde el principio, es solo para entender un poco el marco general en el que se encuadra los resultados que vamos a presentar. Es un proyecto que, como estaba previsto, se ha desarrollado pues desde el 10 de julio que hicimos la primera reunión, es decir, que lo hemos hecho en 2 meses. Un trabajo de 2 meses entre 2 personas. Bueno, son las condiciones, las circunstancias, y una de las premisas del proyecto era que los países iban a aportar la información necesaria para que nosotros pudiéramos analizarla y elaborar nuestras conclusiones. Por desgracia, el impacto de la pandemia ha trastocado el trabajo de todos nosotros y también de todos los responsables de los países, y no todos han podido, en realidad solo una minoría han podido hacer llegar sus aportaciones. Son las circunstancias a las que hemos tenido que adaptarnos. Queremos dejar claro también que este trabajo no ha sido un trabajo de escrutinio de los países en ningún caso. Sencillamente nos lo hemos planteado desde el principio como un trabajo colaborativo en que nosotros apoyábamos y colaborábamos junto con los responsables de los países para poder hacer este análisis entre todos. En resumen, todo esto ha significado que hemos dispuesto de poca información oficial y que, por lo tanto, hemos tenido que dedicar mucho tiempo a buscar esta información que necesitábamos y a poderla contrastar.
Por lo tanto, no estamos ante un trabajo de investigación pura, es decir, no estamos presentando una tesis doctoral, muy lejos de eso, aunque sí ha habido investigación. Lo que hemos intentado ha sido dar respuesta a la demanda de la convocatoria, de analizar la situación actual sobre este tema de las cocinas como patrimonio cultural y economía creativa, y a partir de ahí aportar algunas propuestas que puedan permitir avanzar. Es, por lo tanto, una visión macro la que estamos presentando. El trabajo ha sido muy interesante. Nos lo hemos pasado muy bien, la verdad. A pesar de las dificultades, nos lo hemos pasado muy bien. Hemos aprendido muchísimo y bueno, los resultados ahora los vamos a presentar. Por supuesto, todo es mejorable y por eso nos complace estar en este taller para pedirles que tengan una mirada crítica sobre lo que vamos a presentar y nos hagan sus aportaciones para que el resultado pueda mejorar todavía. Así que paso la palabra ya a Adriana, que explicará la primera fase del proyecto que llevamos a cabo. Muy bien, muchas gracias, Luis. Bueno, tal como explicó Luis, el proyecto tuvo varias etapas. La primera etapa la denominamos, en el documento 1, se denominó sistematización. Lo que buscábamos con esta sistematización era encontrar las bases de todo el trabajo que los países habían realizado. Cabe resaltar que los países que han participado o los cuales hemos realizado esta investigación son Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay y Perú. Entonces, con el marco que ya Luis señaló, pensamos de la mejor manera de cómo podríamos iniciar esa sistematización y de cómo la sistematización nos tendría que brindar estos insumos para continuar con el trabajo. Es así que pensamos que la mejor manera de encontrar información era a través de las páginas web oficiales de los gobiernos, para buscar principalmente desde el inicio políticas públicas que estuvieran vigentes o no, legislaciones, proyectos o programas que se hayan venido realizando o que se estén realizando o que se hayan realizado en el pasado vinculados a la cocina tradicional. Los sectores en los que nos enfocamos obviamente tienen como base al sector cultural, el sector turismo. También investigamos el área de agricultura, ganadería, propiedad intelectual y también hicimos una búsqueda en los gobiernos regionales, municipales. Solamente para resaltar que, por ejemplo, el hecho de estudiar las políticas públicas o iniciar las políticas públicas o la legislación, la observancia de estos dos documentos, nos permitían también ir encontrando mayores elementos que nos llevaban a diferentes sectores, ¿no? Al sector de importancia que tenga para cada país, porque para cada país el sector era importante de manera diferente. Otras fuentes a las que denominamos fuentes secundarias fueron las instituciones, las universidades que tienen las carreras de cocina o de gastronomía, los grupos de estudio, porque hay cátedras libres, por ejemplo, de estudio, de investigación del tema de cocina y gastronomía, organizaciones privadas que hayan trabajado o que trabajen de manera conjunta con el sector público, información de diarios, de revistas científicas. Esta búsqueda de las fuentes de información académica nos vinculó con libros, artículos, estudios de campo y con una gran sorpresa en algunos países, con muchísimas tesis de licenciatura que enfocaban el tema de la cocina, desde el turismo, desde la cocina, desde la creación de metodologías de recojo de información, por ejemplo, lo cual fue una sorpresa muy interesante. Y nos sirvió también mucho como una especie de entrada a otras fuentes de información. Como conclusión de esta primera parte de las fuentes primarias y secundarias, podemos decir que hemos consultado 64 fuentes académicas, entre libros, artículos de revistas científicas, tesis, etcétera, y también documentos gubernamentales como planes de trabajo, planes de turismo, programas o planes de cultura donde los hubieran. Y hemos revisado más de 150 páginas web de todas estas sectores que hemos ya señalado.
Entonces, todo este material nos ha dado un buen número o una buena cantidad de información. Aparte de estas fuentes primarias y secundarias, elaboramos cuestionarios y entrevistas. Elaboramos cuestionarios enfocados a 4 grupos, que eran las instituciones, los académicos, los vinculamos también con las personas vinculadas, perdón, a la redundante, pero bueno, con las personas relacionadas a la educación, a la gastronomía como cocineros, chefs, y a las comunidades, ¿no? También elaboramos un cuestionario para comunidades y realizamos entrevistas a profundidad a personas de cada uno de los países que han participado en esta investigación. Así enviamos 64 cuestionarios divididos en estos 4 grandes grupos y obtuvimos 32 respuestas. Esto hasta el momento de la elaboración de la sistematización. Me gustaría recalcar que los productos que hemos entregado no los hemos entregado en una sola tanda, sino que han sido entregados en tiempos determinados. Primero se entregó la sistematización, luego se ha entregado el análisis y luego se han entregado las propuestas. Lo que hace que esta sistematización se haya realizado con lo que yo estoy explicando en este momento, pero no significa que, por ejemplo, en el caso de cuestionarios y respuestas o alguna otra colaboración de los países o de personas que hemos contactado, no se hayan incluido en los siguientes documentos, porque algunos cuestionarios nos llegaron cuando ya estábamos en el análisis y la sistematización se había terminado. Pero esto es lo que yo explico ahora, es la sistematización. Entonces, los resultados se agruparon por temáticas, que luego voy a mostrar cómo lo hicimos en la siguiente diapositiva, y se hizo una síntesis de los hallazgos más resaltantes. Lo que nos dio toda esta elaboración, todo este contraste de información, tanto de las páginas web oficiales como de otras instituciones o de instituciones académicas, nos resultó en un documento de 102 páginas. Entonces, este documento fue dividido, primero iniciamos con unas palabras clave, porque eran palabras que pensamos que nos podían dar una idea de una conclusión final, las palabras que se repetían mucho dentro de la propia iniciativa, ¿no? Luego dividimos el documento en las iniciativas del gobierno nacional, enfocándonos en cultura, en turismo y en los otros ámbitos, que en algunos casos, por ejemplo, era la propiedad intelectual y la agricultura con mayor fuerza en cada uno de ellos, o incluso en otros el sector de las exportaciones también. Luego nos enfocamos en las iniciativas de otras instituciones donde incluimos a los gobiernos municipales o regionales, si es que había alguna iniciativa, donde también incluimos a las organizaciones privadas o los institutos privados, las universidades que hayan colaborado en estos programas, planes o iniciativas que estábamos presentando. Finalmente hicimos un resumen de las entrevistas y los cuestionarios para llegar luego a una síntesis muy pequeña de los hallazgos más importantes que habíamos realizado de cada país, porque eso nos permitía luego hacer un resumen nos permitía una entrada, mejor dicho, a los análisis al análisis ya propiamente dicho. Solamente quería finalizar resaltando que este trabajo de sistematización ha sido cuidadoso en el sentido que en algunos casos, al no tener una información propiamente oficial, hay algunas iniciativas que no quedaban claras, algunos programas, principalmente gubernamentales, por lo que mencionaba Tigo al inicio, ¿no? Estos cambios de gobierno hacen que también cambien las tendencias, cambien los proyectos, y un proyecto o un programa que se tenía planificado como una política quizás para muchos años cambia, el nombre cambia, el enfoque. Entonces, hemos tenido muchísimo cuidado en intentar identificar qué programas, qué proyectos, qué iniciativas siguen vigentes y cuáles no. En algunos casos probablemente vamos a tener que se han cometido errores o no se han cometido errores,
Pero también otra cosa que tenemos que tener en cuenta es este cambio y esta cantidad de información que sigue llegando día a día, ¿no? No solamente a través de nuestros informantes, las solicitudes de los informantes, sino lo que nos pueda brindar el Internet, ¿no? o la Internet. Por los eventos que se realizan en esta pandemia, se están realizando muchos eventos vinculados al tema, entonces como que puede haber algunas cosas que decíamos en la sistematización y que no hemos recogido de algo que pueda haber aparecido. Y entonces es básicamente por esto. Bueno, esta es la parte de la sistematización. Esto fue el insumo que nos ha ayudado para hacer el análisis y la propuesta que vamos a presentar ahora, y el análisis ahora queda a cargo de Luis. Gracias. Pues sí, con toda la información que recopilamos en la primera parte del trabajo, llegamos bueno, teníamos que analizarla y nos dimos cuenta básicamente de estos 4 aspectos, ¿no? En primera instancia, de que, como apuntaba ahora Adriana, ¿no? Teníamos mucha información, recopilamos una gran cantidad de información y, por supuesto, no hemos podido extraerle todo el jugo a ella, ¿no? Porque, como decía al principio, nuestro enfoque era un enfoque macro, era ir a ver a grandes rasgos, ¿no? Y la parte conceptual, en buena medida, cómo se enfocaba la cocina como patrimonio cultural y como economía creativa, no era entrar en muchos detalles, ¿no? Otro aspecto era el que señalaba Tiwi también en su introducción, ¿no? Ha habido cambios gubernamentales y en muchos casos, pues esos cambios han implicado cambios en la aplicación de las políticas que a veces son explícitos y a veces no son explícitos. Es decir, ya saben ustedes que a veces, pues sí, se decide abandonar determinado proyecto o iniciar un proyecto nuevo, ¿no? Una línea de trabajo nuevo, pero a veces formalmente no se abandona ningún proyecto, pero en la práctica se queda allí como muerto en un cajón, ¿no? Por lo tanto, esto no siempre es fácil de detectar y de identificar, ¿eh? En todo caso, es otro aspecto con el que nos hemos encontrado. Por supuesto, con tanta información y con 32 cuestionarios y las entrevistas que hemos realizado, hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Hay opiniones muy diversas que nosotros hemos intentado sintetizar, ¿no? Hemos intentado condensar, lógicamente, recogiendo las opiniones mayoritarias y, en la medida de lo posible, las opiniones minoritarias también. Pero es posible que alguna opinión muy personal haya quedado sin recoger, lógicamente, en este enfoque macro, ¿no? Y el último aspecto así destacable a tener en cuenta en esta fase de análisis es que la situación es muy variable según el país, ¿no? Así, hicimos un pequeño repaso país por país, ¿no? Intentando situar también sus puntos fuertes y sus puntos débiles, ¿no? Y con un resumen de la situación. Y realmente es muy variable, ¿no? En Argentina, por ejemplo, podríamos destacar el trabajo intersectorial entre cultura y turismo, ¿no? Y la poca relación en general que hemos percibido en el enfoque de la cultura como de la cocina como patrimonio cultural con los enfoques sobre soberanía alimentaria o con el sector agrícola pesquero, ¿no? En Colombia probablemente tenemos uno de los casos en que más se ha hecho desde el gobierno en la política de salvaguarda, ¿no? Con permiso de México. Pero a pesar de todo, hemos constatado con las entrevistas y con la documentación recogida que hay una preocupación también por la pérdida de productos y de platos, ¿no? Y una preocupación social amplia, ¿no? En Chile se están haciendo esfuerzos notables en los últimos años, ¿no? Pero hay un aspecto que condiciona mucho todo este ámbito y es, por destacar solo algo, que la propiedad privada del agua que se mantiene en ese país y que eso, por supuesto, afecta a todo el sector productivo y de rebote, ¿no? Pues, por supuesto, también a la cocina. En Ecuador destacaríamos quizás el gran ingente inventario que tienen del patrimonio culinario y, sin embargo, una poca coordinación entre el aspecto de turismo y el aspecto de cultura. En México lleva décadas trabajando en patrimonio culinario, ¿no? Avant la lettre, podríamos decir, ¿no? Es decir, antes de que el patrimonio culinario
existiera como término o que las cocinas fueran consideradas patrimonio cultural, México ya estaba trabajando en este campo, recopilando recetas de todas las comunidades, ¿no? Un trabajo muy persistente a lo largo de décadas, que dio como fruto que, bueno, que la cocina tradicional mexicana, a través del paradigma de Michoacán, fuera inscrita en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, y que esto es un referente asumido socialmente por todos los sectores con los que hemos tenido ocasión de interlocutar, ¿no? Sin embargo, observamos que existe, por buscar algunos pequeños, ¿no?, peros, poco fomento del turismo gastronómico entendido como tal. No es que no se fomente la cocina en el marco del turismo, se considera que va de sí, pero quizás no hay una política muy específica dirigida a este campo concreto de lo que sería el turismo gastronómico, que insisto que no quiere decir que no haya promoción de la cocina en el entorno turístico, son matices quizá conceptuales. En Panamá, pues el componente afrodescendiente es muy importante, muy presente. Es una cocina que tiene muchas influencias, pero que no ha merecido mucho la atención hasta el momento de las instituciones gubernamentales como para desarrollar una política explícita, ¿no? Tampoco en el campo del turismo, ¿no? Y en realidad el Ministerio de Cultura es de reciente creación y el despliegue casi de todo lo que es el patrimonio cultural inmaterial está en camino, ¿no? En Paraguay hay un plan de turismo gastronómico interesante, pero la imagen que se tiene a nivel internacional como cocina propia está bastante diluida, ¿no? Está quizás un poco a la sombra, ¿no?, del gran vecino que es Argentina, digo con la perspectiva internacional, visto desde fuera, a pesar de que existen iniciativas de colaboración. Y en Perú, pues sin duda hay que destacar esta gran proyección internacional que tiene su cocina barra gastronomía, ¿no? Y como Perú, pues quizás que está demasiado centralizado todo al entorno de la capital de Lima y que todavía hay poco trabajo en las regiones, ¿no? Esto es para que vean que un poco hemos hecho un repaso país por país, ¿no? Que aquí ahora he condensado muchísimo, pero quiero pasar a las conclusiones, por favor, Adriana, que hemos extraído de todo este trabajo de análisis. Unas conclusiones que nos llevan, empezando por arriba, hay un interés creciente, tanto público como privado, en todos los países por lo que significa la cocina, en tanto que patrimonio cultural y también por su contribución a lo que sería el desarrollo económico, desarrollo sostenible, por supuesto, que es lo que encajaría con economía creativa. Por lo tanto, este interés está creciendo en todas partes, incluso donde ya existía y donde no existía también. En cuanto al aspecto de economía creativa, es interesante subrayar que no hay mucha referencia explícita, ¿no?, que diga, estamos haciendo economía creativa, pero en realidad sí se está haciendo. El propio concepto de economía creativa es un poco ambiguo, no todas las definiciones de economía creativa incluyen a la gastronomía. Algunas sí. La UNESCO, que es quizás uno de los referentes, ¿no?, pues sí la considera, y esto ya es importante, pero esto no hay la sensación de que lo que se hace con la cocina a favor del desarrollo económico esté siempre dentro del concepto de economía creativa. Hay un trabajo quizás conceptual a hacer ahí también. Un trabajo conceptual que también hace mucha falta, ¿verdad, Rosa Elena?, en lo que es el uso de la terminología del patrimonio. Es algo que habíamos comentado hace tiempo con ella ya. Porque eso lo hemos detectado también en todos los países. La confusión en cuanto a la terminología es notable. Patrimonio culinario, patrimonio gastronómico, patrimonio alimentario, cocina tradicional, cocina ancestral, en fin, muchísimos. Vaya por delante que esta confusión, que el hecho de que esté hablando yo de que hay confusión en la terminología no es un reproche
para ninguna de las personas o instituciones que utilizan esta terminología. Es algo que me parece absolutamente lógico en un momento, podríamos decir que incipiente, de consideración de la cocina como patrimonio cultural. El concepto de patrimonio cultural inmaterial es muy reciente, apenas desde 2006 que entró en vigor la Convención de la UNESCO. Por consiguiente, estamos en pleno proceso un poco de asimilar todos estos cambios teóricos y conceptuales, y es lógico que se vayan mezclando estas palabras, ¿no? Es una constatación simplemente de que se producen estos casos, ¿no? En que a veces patrimonio culinario y patrimonio gastronómico se utilizan como sinónimos, a veces no, a veces gastronomía lo incluye a todo, a veces es complementario con cocina tradicional, en fin, todo este mare magnum. Dejar constancia de la situación. Cocina tradicional, cocina creativa, ¿no? Son dos polos que podrían aparecer como opuestos, no lo son tanto, pero sí es verdad que son dos miradas distintas, ¿no? Una cocina tradicional que en general, por lo que hemos visto, se asocia a comunidades indígenas, se asocia al mundo rural, se asocia al mundo campesino y se asocia a una cocina que se hace en casa y que la hacen las mujeres. Entonces, el esquema general que hemos defendido, insisto, visión macro. Hay excepciones, no es al 100% así, es la mirada general. Mientras que la cocina creativa sería la que más se asocia a gastronomía y la que más se asocia a restaurantes. Insisto, en mirada global. Por supuesto, todos ustedes saben que hay restaurantes o locales de comidas, ¿no? Con nombres diversos en todos los países donde también se sirve comida tradicional. Por lo tanto, hay puentes entre los dos cabos, ¿no? Pero así esquemáticamente, esta sería la perspectiva que nosotros hemos percibido. Y por último, la constatación también de que a pesar de que el tema de la cocina como patrimonio cultural y como economía creativa corresponde de lleno, tanto por un aspecto como por el otro, al ámbito de la cultura, desde muchos otros ámbitos institucionales se está influyendo sobre la cocina, desde el ámbito del turismo, por supuesto, desde el ámbito del comercio, desde el ámbito de la sanidad. En Colombia están con el debate de si prohíben o no prohíben el queso de hoja, ¿no? Por este uso de las hojas, de cuestiones sanitarias ligadas a la utilización de los vegetales, por ejemplo. Recibe influencia, por supuesto, de las políticas agrícolas, incluso de las políticas de minería que a veces compiten con la agricultura por los terrenos, de medio ambiente. Con las políticas de igualdad de género también influyen, por supuesto, en lo que es la cocina como patrimonio cultural, las políticas de propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Muchas políticas que influyen sobre la cocina y que no están coordinadas, que raramente hay coordinación entre estos distintos ámbitos institucionales que afectan a la cocina. Esta sería a grandes rasgos la presentación de las conclusiones a las que hemos llegado. Y si pasas ya, Adriana, y que enlazan ya con las, ¿no?, que dan pie a las propuestas que nosotros hemos formulado, que es lo más interesante, pero que sin toda esta parte previa no se entenderían quizás en su justa medida. Aquí les presentamos, les vamos a presentar 3 cuadros. Una propuesta muy ambiciosa de largo plazo, otra de medio plazo y otra de corto plazo. Empezamos por la primera, que enlaza perfectamente con lo que les acabo de decir en última instancia, esta relación que hay entre tantos ámbitos con respecto a lo que es la cocina, como patrimonio cultural y como economía creativa. Por eso, por tantos ámbitos que se ven afectados o que afectan a la cocina, nos hemos fijado o hemos pensado que lo necesario es tener esta mirada a largo plazo y marcar este objetivo ambicioso. Si quieres pasar, por favor, Adriana, nos vamos para que se lea un poco mejor. Este objetivo con visión iberoamericana, con visión de Ibercocinas, bueno, eso no nos corresponde decirlo a nosotros. ¿Quién podría asumir esa labor?
pero creemos que lo que se necesita es unificar visiones acerca de una política integral sobre la alimentación, la cocina y la gastronomía. Todo va ligado. Hay que hacer una clarificación conceptual, lo veremos después, también lo proponemos. Pero es un mismo paquete. Alimentación, cocina y gastronomía no pueden enfocarse desde campos distintos. Hay que tratarlo todo junto. Y bueno, es necesario un largo proceso de debate y de reflexión para poder llegar a unas conclusiones. Es una problemática que, bueno, yo desde Europa les puedo decir que no es exclusiva de Iberoamérica, por supuesto, y seguro que ustedes lo saben tan bien como yo. Es una problemática que se da en todo el mundo. En Europa seguro que lo estamos dando, pero también se está dando en otros países, en otros continentes. Y la necesidad de esta visión integral es exactamente la misma, ¿no? Por eso pensamos que precisamente Iberoamérica, donde hay países muy punteros en la aplicación de políticas de salvaguardia de la cocina, podría convertirse en un referente mundial en este campo si pudiera llegar a organizar un proceso de esta envergadura. Sabemos que es algo muy ambicioso, pero no queríamos dejar en el tintero esta idea que a lo mejor puede servir de inspiración para algún proyecto más concreto. Esto sería un proceso a través de una conferencia internacional que tendría diversos plazos, lógicamente. Sería necesario un trabajo previo en cada país y podría dar pie pues, a una carta internacional, a una declaración, un acuerdo, cualquier otro tipo de documento que pudiera servir de referencia, ¿no? La siguiente, por favor. En este proceso habría que tener en cuenta una serie de principios o lineamientos que vienen inspirados sobre todo por el marco internacional. En nuestros documentos de análisis también hemos dedicado un apartado a ver cuál es el marco internacional en el que se sitúan las políticas y las acciones que lleva a cabo cada gobierno, porque cada gobierno está en unas organizaciones internacionales también, como la propia UNESCO, la Organización Mundial del Turismo, algunos países están en Mercosur también, en la Organización de Estados Americanos, en la Organización Iberoamericana para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ¿no? Todas estas instituciones tienen documentos que se refieren de manera directa o indirecta al ámbito que estamos tratando y, por lo tanto, hay que tenerlas en cuenta. De este marco internacional hemos extraído estos principios que creemos que deberían seguirse en este proceso que planteamos. También desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 que me he olvidado de mencionar. Por una parte, este principio que creo que todos compartimos, ¿no? Que todas compartimos, que la salvaguardia del patrimonio cultural y el desarrollo económico sostenible no es que sean compatibles, es que son complementarios, es que los necesitamos a los dos para avanzar en el bienestar de la sociedad y el futuro dependerá de que podamos mantener esta relación de equilibrio en los dos procesos. Otro aspecto que nos parece importante es que en todo aquello que se refiere a patrimonio cultural inmaterial, el referente debería ser la Convención de 2003 de la UNESCO, que todos los estados de Ibercocina se han ratificado. No tendría sentido aplicar políticas al margen de esta convención internacional. Un tercer aspecto es que, bueno, el papel de la mujer. Las mujeres han tenido y continúan teniendo un papel relevante en el mantenimiento y la transmisión de la cocina como patrimonio cultural y este papel debe ser valorado y destacado. Por eso tenemos que promover su capacidad de decisión en este ámbito, sin perjuicio, por supuesto, de que el progreso hacia la igualdad de género pueda llevar a cambios en los roles que tenemos asignados tradicionalmente. Una cosa no quita la otra, ¿eh? Tenemos que reconocer la aportación que ha hecho la mujer en este ámbito y después en las medidas y en las políticas de igualdad de género avanzar hacia una sociedad más igualitaria. Una cosa no es contradictoria con la otra, en nuestra opinión. Por otra parte, el proceso de trabajo necesario para llegar a ese ambicioso objetivo debería guiarse por una visión interdisciplinaria, multisectorial y descentralizada.
el órgano gubernamental en patrimonio cultural debe ser un poco el referente en lo que es la salvaguardia de la cocina como patrimonio cultural. A veces nos encontramos con políticas sobre patrimonio cultural que se hacen ignorando a la institución de patrimonio cultural, lo cual es un poco extraño y no deseable. Quienes se entienden de patrimonio cultural pues son los órganos competentes y deben ser tenidos en cuenta en cualquier acción que se refiera a la cocina como patrimonio cultural. Debe incorporarse a interlocutores de todo el territorio, eso ya lo decíamos en cierto modo al hablar de descentralización, pero especialmente tener en cuenta el ámbito rural, ¿no? Que es donde todo el mundo reconoce, donde se concentra la producción de alimentos, ¿no? Y donde se mantiene más viva la cocina tradicional. Asimismo, pues hay que tener en cuenta, por supuesto, la diversidad cultural tan rica que existe en todos los países iberoamericanos, ¿no? Y tener en cuenta, por consiguiente, a los grupos culturales de todo tipo, a los pueblos indígenas, pueblos originarios, los afrodescendientes, a las comunidades campesinas, todos ellos deben estar involucrados en este proceso que estamos planteando. Y por último, subrayar también que sería deseable un gran consenso político, precisamente para evitar lo que comentábamos antes, ¿no? De que llega un gobierno nuevo y se olvidan unas políticas o se ponen en un cajón. Cuanto mayor sea el consenso político que sea de las acciones que se lleven a cabo, mayores serán sus garantías de efectividad, ¿no? En esta mirada a largo plazo. Esta sería nuestra propuesta de largo recorrido. Bueno, nuestra propuesta de mediano plazo, este es el cuadro general, digamos, y también lo hemos dividido en dos para facilitar la lectura. Teniendo en cuenta estos principios que mencionaba Luis, hemos intentado también plantear un proceso regional y nacional en el que vinculamos tanto el trabajo que se pueda realizar a través de la región, o sea, de Iberoamérica, como a nivel nacional. Como objetivo principal, los objetivos principales que tenemos es primero unificar visiones acerca de los conceptos de patrimonio alimentario, patrimonio culinario, patrimonio gastronómico, cocina tradicional, a través de un proceso de debate y de reflexión, porque tal como ya hemos expresado en la sistematización y en el análisis, y como ha ya señalado Luis en el proceso a largo plazo que proponemos, hay una convergencia de diferentes conceptos que por un lado significan en algunos casos lo mismo, o sea, se consideran lo mismo o son totalmente opuestos. Entonces, para ello se necesita un estudio compilatorio de los estudios o documentos de las experiencias de cada país que identifiquen las áreas de acción a corto, mediano y largo plazo y plantee propuestas de trabajo a través de una mesa regional. Y es así como proponemos que haya una mesa de trabajo regional con reuniones anuales, por ejemplo, de evaluación de los avances. Y esto facilitaría también la elaboración de un glosario de términos de uso común para todos los sectores implicados. Esto no quiere decir una homogeneización de la información, sino lo que necesitamos, nos parece, o lo que se necesita es una unificación de los diversos conceptos para saber a qué nos referimos cuando hablamos de cocina tradicional, por ejemplo, y cuál sería la diferencia con el patrimonio gastronómico y no seguir cometiendo estos diferentes usos, ¿no? Tanto a nivel gubernamental como a nivel de proyectos mucho más locales, que como veremos después. Los actores que deberían participar obviamente serían las instituciones de patrimonio cultural, las comunidades portadoras, la comunidad científica especializada, las ONGs del ámbito de patrimonio cultural inmaterial, el sector de los restaurantes y el sector turístico. También consideramos en este proceso a mediano plazo una identificación exhaustiva de los elementos individuales que forman parte del patrimonio cultural inmaterial relacionado con la cocina, tanto en cada país como en los elementos compartidos. Si bien ya los países han realizado inventarios, catalogaciones, no todos tienen los mismos niveles de información, no todos han considerado los niveles de información que tienen otros países.
Entonces nos parece importante que haya como, en este caso sí, un nivel muy homogéneo de la información con la que cuenta cada país y principalmente con aquellos elementos compartidos que tiene la región, porque es sabido que los pueblos indígenas, por ejemplo, en las fronteras geográficas implementadas, impuestas por los estados, no son fronteras finalmente. Entonces los pueblos indígenas comparten, pueblos indígenas, por ejemplo, que puede haber en Paraguay, Argentina y Brasil, o pueblos que puedan haber entre Chile y Argentina, Chile y Perú, comparten, tienen elementos compartidos de la cocina y entonces se necesita identificar cuáles son esos elementos en los que se puede trabajar de manera conjunta. Por ello, habría una elaboración, un reforzamiento de estos sistemas de inventario, catalogación, relevamiento de información, como se le llame en cada lugar, y difundir ampliamente los resultados de este proceso de identificación. Nuevamente los actores serían las instituciones de patrimonio cultural, las comunidades, por supuesto, la comunidad científica especializada, el sector de restaurantes y el sector de turismo. Dentro de la sistematización y luego con el análisis hemos identificado que una de las políticas que se le brinda muchísima importancia en muchos de los países es la política de denominaciones de origen, de denominaciones tradicionales garantizadas. Hemos visto que es una de las políticas que más influye dentro de la relación de la cocina y la gastronomía en barra, porque como hay diferentes conceptos, influye en los manejos, incluso en algunos países, como en el caso de Paraguay, es a través de las políticas de denominaciones de origen que se declara patrimonio gastronómico de Paraguay 51 preparaciones, ¿no?, de la cocina paraguaya. Entonces, creemos que es importante proteger el patrimonio cultural que está vinculado con la alimentación a través de las denominaciones de origen especializadas, las especialidades tradicionales garantizadas y otras figuras similares que hay, y por lo tanto para esto se hace necesario un estudio comparativo y analítico de las disposiciones en materias de propiedad intelectual y de patrimonio cultural, porque el mundo de la propiedad intelectual también tiene su propio debate, sus propias determinaciones, ¿no?, y sus propias particularidades en cada uno de los países, como se denomina en un país a ciertas denominaciones de origen que incluyen especialidades tradicionales u otras figuras, no es la misma que se realiza en otro país. Entonces, por lo tanto, aquí también sería necesaria una elaboración de una guía de criterios básicos, teniendo en cuenta que muchos de los bienes vinculados a la alimentación y que están vinculados al patrimonio cultural también son considerados de la misma forma en diferentes países de la región. O sea, son los mismos productos con características probablemente diferentes, pero que tienen esta consideración de patrimonio cultural vinculado a la alimentación. En este caso, el gobierno nacional sería el ente rector o el que lideraría a través de los ámbitos de cultura, de propiedad intelectual y de comercio, porque es el comercio, ¿no? Finalmente las denominaciones de origen aterrizan en esta idea del comercio exterior principalmente, las comunidades productores y la industria agroalimentaria. Esto también nos llevaría a la idea de establecer algún tipo de sello o distinción, porque al parecer, no sé, como un balance preliminar de la propiedad intelectual, obviamente no hemos entrado en profundidad, sino que esto es el marco que hemos encontrado. Al parecer, esta idea de propiedad intelectual, de la protección del patrimonio cultural a través de la propiedad intelectual, se da porque se percibe que estos sellos de denominaciones de origen dan una mayor protección. Entonces nos parece importante que se establezca algún tipo de sello o distinción que identifique a los restaurantes o establecimientos de comida que ofrezcan cocina tradicional. Se está dando en algunos países ya, se están realizando, por ejemplo, en Argentina, en Ecuador. Hay algunos ya trabajos en relación a esto, pero también sería necesaria una elaboración de criterios básicos y hacer constar el sello o distinción en sus menús o en su información de aquellos platos o elementos que han sido reconocidos como patrimonio cultural, ¿no? Entonces había como una especie de retroalimentación con lo que señalábamos al inicio. Y también los actores participantes, aquí sería el gobierno nacional, los ámbitos de cultura, turismo, comercio y comercio interior. Proponemos también ¿dónde está?
proponemos la potenciación del turismo gastronómico, principalmente a través de la capacitación a los actores involucrados en los aspectos culturales y alimentarios de la oferta turística que se promueva. Es decir, si en una ruta turística se incluye a la cocina como parte de esa oferta, que se incluya también con una información adecuada y una información amplia sobre lo que significan esos aspectos culturales y alimentarios para la zona que se está visitando. Entonces aquí se necesita una participación, por supuesto, del sector turismo, restaurantes, el sector de patrimonio cultural y las comunidades locales de los destinos turísticos. Este proceso regional, nacional, o sea, este proceso que debería realizar a través de región y a nivel nacional, es a mediano plazo. Tenemos otra propuesta de un proceso nacional a corto plazo, que es este cuadro, que lo hemos dividido también en dos para facilitar la lectura. Y creemos que a la luz de lo que hemos encontrado, tanto en la sistematización y el análisis, muchos países ya están en la condición, o todos los países están en condiciones de iniciar actividades dentro de estos procesos, de un proceso nacional. O sea, no hay que esperar mucho para entrar a este proceso. Entonces, por lo tanto, proponemos la creación de un órgano gubernamental intersectorial liderado por el sector cultural que incorpore a los actores vinculados a la cocina, que como ya hemos señalado, hemos venido repitiendo, no son muchos, son variados, como la agricultura, el turismo, las exportaciones, la sanidad, los pueblos indígenas, afrodescendientes, entre otros. Esto con la finalidad, esta creación de este órgano intersectorial cumplirá uno de los requisitos que uno de los principios, que señalábamos al inicio, ¿no? Que sea interdisciplinario, multisectorial y a la vez descentralizado. Para ello proponemos que se hagan estudios que identifiquen el estado, la posición de la cocina en las acciones o iniciativas de cada sector. O sea, cada sector realizaría un pequeño estudio de lo que ha venido trabajando en relación a la cocina, y luego un estudio a la vez que sea por sectores gubernamentales, que también sea un estudio por regiones en cada uno de los países, porque la diversidad cultural, la diversidad geográfica de cada uno de los países y la diversidad de necesidades incluso, ¿no? Y de afectaciones que puedan tener las políticas varían de acuerdo a las regiones. O sea, eso es otro de los hallazgos que hemos tenido. Hay muchas acciones que se realizan más allá de las capitales que incorporan muchos elementos que nosotros proponemos que incluso no se incorporan en una visión mucho más macro de país. Entonces es importante que haya un documento por regiones en las que se identifique la situación actual de la cocina, los actores que están involucrados, las fortalezas que estas cocinas tienen, estas cocinas regionales o experiencias regionales, las amenazas que tienen y las expectativas de cada una de las regiones. Este estudio aterrizaría en un estudio compilatorio de los estudios o los documentos nacionales y regionales que identifican las áreas de acción a corto, mediano y largo plazo y planteen propuestas de trabajo a nivel de la mesa intersectorial. O sea, creemos que esto va a ser el insumo para el trabajo en esta mesa intersectorial, en que el actor principal sería, por supuesto, el gobierno nacional a través de todos los estamentos que ya hemos mencionado. Consideramos también necesaria reforzar la protección legal de la cocina como patrimonio cultural, y esto es otro de los hallazgos que también hemos hecho. Hay diversas legislaciones vinculadas al patrimonio cultural y al patrimonio cultural inmaterial. En muchas de ellas aparece la cocina, en algunas no aparece, pero se necesita aprobar disposiciones legales oportunas para que de manera explícita y oficial se sitúe la salvaguardia de la cocina como patrimonio cultural dentro del marco de aplicación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, y que eso nos brinde la posibilidad de elaborar un plan de salvaguardia para cada uno de los elementos, ¿no? Porque muchas veces las legislaciones, como suele ser el derecho y el mundo jurídico, el mundo de las leyes, son muy confusas, pero se necesita un poco más de claridad en el sentido de la protección de la cocina. Para ello, los actores serían el Parlamento, los gobiernos nacionales, las comunidades portadoras y la comunidad científica especializada.
También, de la misma manera que proponíamos a nivel regional, hay que buscar garantizar que el término patrimonio se use adecuadamente para referirse únicamente a aquellos elementos que hayan sido identificados como tales. Por lo tanto, se necesita la elaboración de un documento explicativo de lo que se considera como patrimonio cultural y de qué cosas están declaradas como patrimonio cultural inmaterial relacionado a la cocina, por ejemplo. Y esto se tendría que hacer a través de talleres para los sectores especializados u otras acciones de acción e información, ¿no? A través de páginas web, a través de medios de comunicación. Por lo tanto, los actores serían los ámbitos de cultura, educación, turismo y agricultura en el gobierno nacional. Consideramos importante también fomentar la investigación sobre todos los aspectos relacionados con la alimentación. Nuevamente, creo que ya lo he mencionado, Luis también, lo vuelvo a mencionar. No es que muchas de las acciones que estamos presentando los países no las están haciendo. Las realizan y se han realizado de mayor y en menores niveles. Pero consideramos, por ejemplo, estas buenas prácticas las hemos incorporado dentro de nuestras propuestas y consideramos que en todos los países debería haber estudios especializados, multidisciplinarios, pero principalmente regionales también, ¿no? Con esta idea de la descentralización y de la multisectorialidad y la interdisciplinariedad que debe marcar nuestro trabajo. Para ello, los actores principales serían los gobiernos nacionales y las universidades, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de Ecuador, ha habido mucho trabajo desde el gobierno de publicación de estudios especializados y sería importante una visión, por ejemplo, de las ciencias sociales también, que en algunos casos no se interesa mucho, ¿no? por la cocina desde el punto de vista como una parte de la dinámica social. Y esto también nos lleva a la idea de regular que la oferta educativa relacionada con la cocina y la gastronomía incluya preceptivamente el estudio de la cocina tradicional y de la cocina como patrimonio, así como su contribución a la economía creativa. En muchas de las currículas quizás que hemos visto o revisado, se hace mención a la cocina del país, ¿no? Cocina, por ejemplo, cocina peruana, cocina ecuatoriana, pero no se especifica que sea una cocina tradicional. Por eso sería necesario una elaboración de una guía de contenidos básicos, una elaboración de textos de referencia para el alumnado y que los actores que participen obviamente sean el Ministerio de Educación, las universidades, los centros de educación superior y el sector cultural. Este resumen son nuestras propuestas. Partimos, por lo tanto, de estas propuestas a largo plazo, que tendrá sus bases en estos trabajos regionales y nacionales a mediano y a corto plazo. Muchos de los países han ido avanzando en alguno de los sentidos que proponemos. Lo importante es que todos estén en la misma línea de trabajo, tanto en el nivel de lo avanzado como en criterios comunes de acción, ¿no? Para llegar a este gran consenso que proponemos como proyecto ambicioso que proponíamos al inicio de la presentación. Entonces, lo que buscamos ahora con esto es saber si tienen alguna duda o alguna pregunta acerca de lo que hemos presentado y estaremos gustosos de absolverla y también agradecemos mucho su presencia y que nos aporten en este documento que finalmente será enriquecido con los aportes que nos puedan dar y encaminará aún más la labor que Ibercocinas nos ha encomendado. Muchas gracias. Ya he dejado de compartir la pantalla para empezar con las preguntas, si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias por la explicación. ¿Alguna, Magda o Rosy, sería un gran aporte escuchar? Sí. Permiso. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Y yo, más que preguntas, lo que tengo son
como preguntas para mí, ¿no? Que se las traslado a ustedes. En las propuestas a corto plazo hablan de una unificación de conceptos, hablan de una homogeneización de términos, hablan de denominación de origen. Y desde mi humilde lugar, yo creo que en vez de unificar, tienen que conversar las maneras de mirar diferente, y está bueno que establezcamos diálogo entre lo diferente, porque no estaríamos siguiendo una lógica de homogeneización del gusto, de las palabras, de los sentidos, de las miradas. Me parece que en esta construcción está bueno ver cómo mira, porque capaz que aunque quieran decir lo mismo y se piensen de manera diferente, es muy rico saber cómo se piensa el otro, aunque me nombre de la misma manera, por lo menos para entender cómo nos estamos mirando. Eso ayudaría a enriquecer, a entender de que a pesar de que compartimos estructuras globales o troncales en la mesa, somos diversos y diferentes y podemos tener miradas diferentes y abordar desde la heterogeneidad, no desde la homogeneidad. Por otro lado, veo que en la primera parte hacen como un abordaje crítico de que en la mayoría de los países no está asociado la construcción de la cocina a la construcción de la producción o de la soberanía alimentaria. Específicamente creo que es lo que más dijiste que te había dado como mirada hacia el país Argentina. Pero tampoco veo esa asociación en las propuestas de incorporación. Al final, esta asociación entre sectores de la producción y sectores de la mesa en las lógicas de políticas públicas integradas. También, por ejemplo, vuelvo a decir, no estoy diciendo ni que está bien ni que está mal, son preguntas que yo me hago desde mi lógica rural, quizás, ¿no? La otra cuestión es también mirar con ojos urbanos la ruralidad en términos de sellos, denominación de origen. Sería bueno ver las lecciones aprendidas de qué opina la ruralidad de las buenas prácticas, de los sellos, en el retorno que han generado eso, para no cometer algunos errores en esa disociación que por ahí dan los sellos, la trazabilidad, la denominación de origen en ámbitos rurales, si estamos pensando en la ruralidad en términos de equidad con lo urbano. Y también, obviamente, entre los actores no son los mismos las lógicas urbanas que las lógicas rurales. Entonces, entender que podemos tener circuitos diferentes y complementarios, y me parece que, por ejemplo, en estas miradas sectoriales que se pide, poder poner un anteojito a la ruralidad sobre qué retorno espera de esta dinamización de las economías, de las economías creativas, ¿no? Porque yo creo que si hay un lugar donde la economía es creativa, es la ruralidad. Nada más que no se expresa como se expresa en lo urbano. Y también ver qué indicadores nos da la ruralidad en términos de economía creativa para extrapolarlos a lo urbano. En general, siempre miramos la ruralidad con anteojos urbanos, hagamos el ejercicio de mirar lo urbano con ojos rurales, como un ejercicio nada más. Por último, también hay como una intención de unificar o homologar términos como patrimonio alimentario para asociarlo a la salvaguarda. Me parece que
digamos, yo me pregunto, ¿no? Yo vuelvo a decir que lo primero que me pregunto es ¿para qué necesito esa homologación? Si esa homologación va a ser para una patrimonialización que siempre viene como política de Estado, pero va a ir más enfocado a la gestión, o a la presentación de un organismo internacional para la validación de lo que yo estoy considerando patrimonialización y va a influir en las políticas locales. Entonces, de acuerdo a la respuesta de esa pregunta, van a venir mis lógicas de unificar o homologar o no, dependiendo del sentido que yo le dé. Y por último, todo esto tiene una función, por lo que yo tengo entendido, que es darle a nuestros productos, a nuestros procesos, el retorno y la valoración multidimensional. Entonces, también me parece que en estos de ver troncos comunes, muchas veces los troncos comunes están más en los intangibles que en los tangibles. Y en esto de los intangibles, ver qué es lo que nos une en la construcción. Muchísimas gracias con mi humilde retorno y perdonen si no estuve a la altura de las circunstancias. Muchas gracias. No, muchas gracias, Magda. Muchas gracias. A ver, yo quiero decir algo y decirle algo a Magda. Colombia es un país pluriétnico, multicultural y el segundo más biodiverso del mundo, y el primero es Brasil, y si es por metro cuadrado somos los más biodiversos. Aquí la diversidad de culturas, de aportes, de comidas, es, como decía Gabriel García Márquez, realismo mágico. Entonces, yo sí creo en la necesidad de que se unifiquen criterios, porque aquí en Colombia, si usted no unifica criterios con esta de conceptos, más que criterios, son conceptos. Yo creo que la unificación que se busca es una unificación conceptual, respetando la otredad, respetando las manifestaciones de todos, respetándole su cultura, pero que haya una unificación conceptual, porque si no, es muy difícil trabajar. Yo empecé hace 20 años en un programa que se llama Juventud y Patrimonio, a orientar charlas para niños de colegio sobre patrimonio gastronómico. Y entonces los muchachos hacían la charla, el ejercicio y entendían. Y los papás y los profesores preguntaban, ¿y usted de qué está hablando? Pues hace 20 años. Entonces yo construí la definición porque era una necesidad. Es una necesidad, la gente necesita, a ver, lo que llamábamos el marco conceptual, la gente necesita el concepto, y eso no quiere decir ni que el gobierno va a obligar a nadie a dejar de ser quien es, ni a dejar de tener sus manifestaciones culturales. Yo creo que sí hace falta es un acuerdo conceptual, y el respeto por las manifestaciones culturales de cada uno. Pues es que eso, yo tomé apuntes como Magda, vi que ella tomó apuntes como yo vi que eso está implícito, y las declaraciones de origen ayudan muchísimo. Yo creo que eso ayuda muchísimo, porque es que el mundo cambió y ya la mayoría de la gente, algunos todavía vamos a la comunidad y miramos el libro y miramos el documento, pero hoy en día cuando alguien va a ir a otro país, mira la red. Eso sí, pues no lo podemos negar. Usted mira y mira cómo está calificado y todo antes de hacer su viaje, y mira qué comidas le dicen y dónde debe ir y cuál sí y cuál no, y eso funciona. Entonces esas denominaciones de origen para el mundo de hoy, que es comunicado por la red, yo creo que funcionan. Aquí tenemos, por ejemplo, hay 14 que son alimentos, está el bocadillo veleño, está el queso paipa, está el queso del Caquetá, está la gulupa del Huila, y eso sí ha servido. A ver, a los que vivimos aquí no nos ha servido tanto porque el queso paipa era barato y ya es caro, pero pues eso sirve para que ese productor pequeño
crezca para que ese productor pequeño se reconozca. Y sobre la normatividad, al final hablaban como de que fueran en el mismo sentido todas las entidades del gobierno. Aquí en mi país es complicado. Cultura y turismo van en la misma línea, más o menos, pero, y agricultura también se puede decir, pero salud con el INVIMA y con el decreto 3075, que en una época no estaba escrito y los funcionarios no nos dejaban usar hojas, no nos dejaban usar cucharas de palo, no nos dejaban usar cuencos de barro. Eso va en contra de la tradición. Eso es choque de trenes. Aquí nosotros cuando una entidad va en un sentido y la otra va en otro, es choque de trenes. Entonces esto de buscar una unificación desde las distintas entidades del gobierno, yo pienso que le ayuda al sector y le ayuda a todos los productores, porque pues sí, a mí me parece, las propuestas a mí me gustaron mucho, fomentar la inclusión, que las ciencias sociales miren la cocina como una dinámica de la vida social, porque es que aquí no, ha ido cambiando. Nosotros, el Ministerio de Cultura tiene muchas publicaciones sobre cocinas tradicionales. Yo soy docente de gastronomía colombiana y yo les digo a mis estudiantes, no creo que sean muchos los países del mundo donde usted pueda tener una bibliografía de más de 70 títulos y que de esos 70 títulos sobre ese país, más de la mitad los haya sacado el Ministerio de Cultura. Eso es muy interesante y eso está muy bien, pero sí hay gente todavía que se le olvida que comer es biológico y cocinar es cultural, porque el hombre es el único animal que cocina. Hay gente que todavía cree que la cultura es la danza, el teatro, la literatura. Hay gente y le dicen a uno, mire, es que saber si usted participa y en un evento cultural que vamos a hacer de teatro y a ver si usted hace la comida. Yo digo, no, es que la comida es una manifestación cultural de una región, es un saber hacer de un pueblo. La gente sí es receptiva, pero todavía, a pesar de que estamos bien, todavía falta tener claro eso de que comer es biológico y cocinar es cultural. Gracias. Y el proyecto me parece que yo le tomé apuntes así de la primera impresión que le veo, el largo plazo, el inmediato y el mediano. Me parece que está muy bien considerar los objetivos del milenio, considerar la convención de la UNESCO. El consenso político me fascina, porque aquí yo creo que es lo que más falta nos hace. Gracias, Rosalena. Muchas gracias. Con permiso. Bueno, muchas gracias por estos aportes, ¿no?, que nos ayudan a mejorar y nos matizan algunas de las cosas que afirmábamos. Por supuesto, enriquecen y los tendremos en cuenta. La verdad es que yo coincido con todo lo dicho o con la intención, yo creo, de lo que se ha dicho, ¿no? Voy a comentar solo un par de cosas con respecto a lo que ha apuntado Magda. Por supuesto, coincidir con su visión, agradecerle esta insistencia, ¿no?, o este toque de atención para que tengamos más en cuenta la mirada desde la ruralidad. Quizás no lo hemos reflejado suficientemente, pero yo creo que sí que haremos algún retoque para que quede más claro y para recoger algunas cosas de más que ella ha dicho. Pero me interesa aclarar sobre todo el aspecto, ¿no?, que creo que le preocupa sobre la unificación y la homogeneización de los conceptos, ¿no?, y un poco incluso sobre el sentido del patrimonio, ¿verdad?, si lo he entendido bien. A ver, nuestra intención fundamentalmente tiene dos razones de ser. Una es sencillamente
que cuando estemos hablando de patrimonio cultural, perdón, de patrimonio culinario, o estemos hablando de patrimonio gastronómico, o estemos hablando de cocina tradicional, sepamos que estamos hablando de lo mismo. No que uno está hablando de cocina tradicional con un sentido y la otra persona está hablando de cocina tradicional dándole otro sentido. Esta es la finalidad de llegar a esta no unificación, como le ha llamado ella. Nosotros nos gusta más quizás hablar de consenso, ¿no? De una visión compartida, ¿no? Que por supuesto tiene que construirse desde el diálogo entre las visiones diferentes. Al fin y al cabo, el lenguaje es una convención. Es una convención que debe servir para comunicarnos. Por lo tanto, convengamos qué sentido le damos a estos términos que necesitamos para poder hacer las políticas de salvaguarda que todos creemos que se necesitan, ¿no? Consensuemos qué sentido le damos y a partir de ahí utilicemos el lenguaje para comunicarnos con mayor efectividad. Esta es la idea. Con respecto a lo de patrimonio, sí entiendo que hay quizás una reticencia plenamente justificada, porque es verdad que a veces desde las instituciones gubernamentales, incluso desde la UNESCO, pues se dan, parece que se estén dando unos sellos de patrimonio a determinadas expresiones, ¿no? Y que esto sea algo que algunos cuestionan incluso como un poco político. Bueno, en las instituciones internacionales siempre hay espacio para la política. Esto es evidente, pero esto no las invalida. Esto no invalida los instrumentos. Quiero recordar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es una declaración tomada también por la Organización de las Naciones Unidas, es decir, por políticos también. Y esto no le quita su utilidad ni nos impide utilizarla como argumento a tantas organizaciones y a tantas personas luchadoras por los derechos civiles. Por lo tanto, no todo lo que viene de las instancias internacionales es necesariamente condenable. Vamos a sacarle partido. Vamos a sacarle partido porque en el concepto de patrimonio cultural inmaterial y en la Convención de la UNESCO hay mucho potencial para ayudar a las cocinas tradicionales y para ayudar a las comunidades a mantener sus culturas a través de sus cocinas tradicionales. Son a veces poco conocidos los contenidos precisos de todos estos instrumentos porque son un poco complejos, es verdad, pero yo, a título de ejemplo, mencionaré un párrafo de las directrices operativas de la Convención de la UNESCO para que vean hasta dónde se puede llegar. Dice que los estados intentarán garantizar que toda actividad relacionada con el turismo, ya sea estatal, pública o privada, respete debidamente la salvaguarda del patrimonio inmaterial presente en sus territorios y para ello los estados partes deberían evaluar en general y específicamente el potencial del patrimonio inmaterial para el turismo sostenible, así como el impacto del turismo en el patrimonio cultural inmaterial y el desarrollo sostenible de las comunidades, grupos o individuos, prestando especial atención a prever las posibles repercusiones de las actividades turísticas antes de que se inicien. Esto es muy ambicioso. Esta es una de las disposiciones del marco de la Convención de la UNESCO. Si esto se cumpliera, habríamos hecho un gran trabajo. Todos podemos hacer algo para ayudar a que los estados cumplan con estas disposiciones que voluntariamente han ratificado, ¿no? Y en este empeño creo que estamos todos, ¿no? Es verdad que tiene siempre estas grietas, ¿no? Por donde la política mal entendida puede hacer de las suyas y entre toda la sociedad nos corresponde estar también luchando para que las cosas se hagan de la mejor forma posible, ¿no? Apoyando entre todos. Espero haber
no sé, aliviado un poco las preocupaciones de Magda en este sentido, que insisto, que comprendo perfectamente, ¿eh? Pero bueno, a lo mejor otro día podemos continuar con el debate porque, por supuesto, da para mucho. Una sola aclaración. Por ahí los estados y la UNESCO tienen muy buenas intenciones, pero no se puede ni siquiera los gobiernos manejar las externalidades si las internalidades no están consistentes. Ay. Te lo digo yo, que vivo en un lugar que ha sido declarado patrimonio y de 3 hoteles en mi pueblo pasamos a 200. Pregúntame quién se queda sin agua en el mes más crítico, el que menos tiene. Y eso no lo puedes manejar. Entonces, si no hay una verdadera consolidación del concepto de patrimonio como un eje transversal y dinamizador de lo local, por mucha letra que haya, hay cosas inmanejables. Te lo digo yo también, que son cosas que ni siquiera nosotros podemos manejar. Entonces, desde ahí, no sé si mi temor, pero sí, quizás mi alerta o lección aprendida para que esto realmente vaya en pos de aquellos que han resguardado, de aquellos que han salvaguardado y a los que le tiene que llegar el retorno. 100% de acuerdo. Solamente quería añadir justamente en esto que lo último prácticamente que ha señalado Luis y Magda, que es esto en el patrimonio cultural material, ¿no? Principalmente el ejemplo que acaba de dar Magda, de lo que esperan los pueblos locales, ¿no? Las comunidades rurales o las poblaciones, porque generalmente, como estaban concebidos principalmente desde los estados, o desde los gobiernos o desde el sector cultural, era la aplicación de proyectos, la aplicación de medidas sin la consulta a la comunidad y sin la participación o la gestión de las comunidades. Y entonces, esto tiene que ver un poco con la idea que proponemos de un trabajo regional, intersectorial, pero que claro, va más allá únicamente de nuestra propuesta, sino que forma parte de este gran consenso, ¿no? Que si se lograría sería no solamente en beneficio de la cocina, sino de todo el patrimonio cultural en general y principalmente de las comunidades locales. Quizás no hemos podido expresar en nuestra exposición la importancia que le damos a lo local, a lo regional, porque en varias partes de nuestro análisis proponemos que sea a partir de la apreciación de lo local, principalmente porque hemos descubierto como una característica importante que las personas consideran que la cocina tradicional viene de estas zonas rurales, viene de estas comunidades. Entonces, si no se protege principalmente estas internalidades, como dice Magda, ¿no? Si no se protege de donde viene todo esto, es difícil de conseguir mayores actividades. Entonces, lo que ella dice es muy importante y también se une un poco a lo que le señalaba Rosa Elena, ¿no? Cómo la cocina tiene que formar parte. O sea, esto lo que también para nosotros también el patrimonio cultural es un eje transversal de muchos sectores y lo hemos repetido en casi toda la presentación, ¿no? Y esa transversalidad, por un lado, es una riqueza, pero por el otro lado es una dificultad también, en el sentido que nos implica un consenso mucho más general y nos implica observar el desenvolvimiento del patrimonio cultural o de la cocina en especial en cada uno de estos sectores, para beneficio o para el beneficio, para ver el beneficio, para ver el perjuicio a la vez. Entonces, todo esto es como un entramado muy, muy complejo y nosotros estamos aterrizando en un solo elemento, que es la cocina, digamos, ¿no? Que es la cocina involucrado en todo este sistema de protección, de desprotección internacional, local, y en todos estos grandes riesgos que genera que un elemento sea declarado como patrimonio cultural. Y de ahí viene también la importancia de la necesidad de identificar qué cosa es patrimonio cultural y qué no, porque cuando algo entra en el circuito de ser declarado oficialmente o incorporado en una lista, entra en un
bagaje de protección jurídica nacional e internacional que constriñe muchas veces su desarrollo. Entonces, claro, ahí viene el debate, ¿no? No todo lo que está en una lista es solamente patrimonio cultural, sino que hay otras cosas que también lo son. Sí, ese es un debate, digamos, académico importante, interesante, que debe ser aplicado. Pero hay una cosa que es un hecho. Lo que entra declarado en una lista se constriñe a través de políticas y legislaciones. Y ese es el gran problema. Y ahí es donde nuestras ideas, nuestras perspectivas y expectativas entran en conflicto con las realidades de cada una de las comunidades locales, ¿no? Y bueno, muchas gracias por las aportaciones, porque igual nos hacen pensar, como dice Luis, de poner mucho más en claro esta necesidad de la transversalidad y de lo rural, de lo local. Eso es todo por mi parte. Gracias. Yo quería apuntar un par de cositas más que me han quedado en el tintero antes. Una, con respecto a lo que ha apuntado Magda todavía, ¿no? Sobre cuando hemos mencionado lo de soberanía alimentaria en el caso de Argentina, pues que tiene toda la razón que después no está recogido ese aspecto en las propuestas y que lo vamos a recoger. Por lo tanto, que le quede constancia de que tomamos buena nota de esta pequeña incoherencia, podríamos llamarle, ¿no? Y después sobre Roselena, pues darle las gracias también, bueno, no solo porque es la única persona en el mundo que se ha atrevido, que ha tomado la iniciativa de hacer una definición de patrimonio gastronómico, que esto ya es para darle muchísimas gracias, ¿no? por la iniciativa, pero también ya aterrizando en lo concreto de este proyecto, por el apunte de que sobre las ciencias sociales, ¿no? De que miren a la cocina como esta dinámica social que es, ¿no? Porque es verdad que nosotros ponemos en nuestras propuestas que hay que fomentar la investigación y que tienen que hacerlo las universidades, pero es una realidad que desde muchas universidades la cocina todavía se trata como algo un poco secundario, ¿no? No se le presta la atención que merece como fenómeno social, ¿no? Y eso es algo que no hemos recogido y que también bueno, también tomamos nota de eso, ¿no? Para tenerlo en cuenta, ¿eh? Pero a mí me gustaría escuchar más críticas incluso, ¿eh? Yo les ruego que puedan comentar. Yo tengo una pregunta para Magda, quizás, porque uno de los descubrimientos para mí personalmente, cuando he leído el caso de Argentina, es hay una gran movilización de la cocina en el noroeste argentino y en la zona también de Jujuy, que justamente esta judicatura, de licenciatura que has desarrollado. Entonces, me gustaría conocer un poco más de este fenómeno, ¿no? Que va más allá de Buenos Aires y de la capital y de una Argentina que, entre comillas, no se conoce. Entonces, eso me parece interesante. No solo no se conoce, sino que no se reconoce, que es lo peor. Bueno, mira, la tecnicatura nuestra surge casualmente a raíz de la nominación del patrimonio. Nosotros fuimos declarados Patrimonio de la Humanidad, toda la quebrada. ¿Y qué pasaba? Digamos, se empezó a llenar de hoteles y los hoteles traían a los chefs y, o casualidad, los chefs le compraban la comida a las cocineras locales. Estudiar cocina en mi localidad es muy caro. Primero, porque estudiar cocina implica más o menos en este momento unos entre 500 y $1.000 mensuales en la ciudad. No hay ninguna escuela de cocina en la ruralidad y todas las escuelas de cocina que hay tienen la mirada de la gastronomía, no de la cocina. La técnica de cortar, de pelar, de todo lo demás. Y no es la lógica de la cocina que nosotros conocíamos. Entonces, desde el Ministerio de Educación promovimos, y se me encargó a mí armar
una tecnicatura con la lógica nuestra de la cocina. En el primer año los chicos tienen química, historia, introducción a la gastronomía y una cosa que se llama procesos del gusto. En segundo año tienen antropología, pero empezar a mezclar esta conversa entre lo natural y lo cultural como un bocado, porque en el bocado depende tanto del amor que le pongas a la cocina como el buen producto que tengas. Y esto también ha sido que los chicos traigan los saberes de la casa y no tengan vergüenza de mostrarlo en la escuela, porque si no, por ejemplo, tal como decía la doctora de Colombia, en los concursos de cocina, nuestros barros, nuestras maderas, nuestras piedras, ni entran a calificar. Únicamente tenemos que seguir las reglas del juego de otro que nos dice cómo hacer lo que nosotros sabemos hacer. Entonces, desde este lugar creamos la cocina. ¿Qué pasó? La tecnicatura, en este momento, tenemos más de 130 egresados, hijos de agricultores, que se quedaron en la zona y que están promoviendo el desarrollo rural y que hacen que los productos que hacen sus padres, ellos los pongan en valor en emprendimientos locales. Porque antes nosotros teníamos mucha migración. ¿Quién quiere ser campesino en la lógica de nuestra Latinoamérica? Nadie, porque no solo no está bien visto, sino que no está bien pagado, mucho menos en su autoestima. Hoy en día vieras con el amor que los chicos dicen, soy cocinero y vivo en el campo. Logramos lo que queríamos. Y logramos una segunda cosa más, que la universidad mire a la cocina como algo que puede entrar por la puerta grande. Porque en mi pueblo se decían, bueno, si no te da la cabeza, por lo menos aprende cocina. Por lo menos. ¿Me entendés? Ahora, la cocina no solo son las manos, es la cabeza, el sentimiento, la pasión, el arraigo, la identidad, todo junto y está entrando por la puerta grande de la universidad. También para conversar con las ciencias naturales que se dedican a la producción, pero que no se entera quién las come. Y para las ciencias sociales, que le ponen toda la identidad y todo el valor al producto, pero tampoco tienen idea de dónde viene el producto. Entonces, nuestro gran desafío es ver de poner un puente para que ese bocado los lleve a pensar en el agricultor y la identidad de nuestro pueblo sin perder nuestro arraigo. Muchas gracias, Magda, muy interesante. Ahora sí sigo las preguntas que tengan para nosotros, perdón. Yo tengo una más. Por favor. Vos mencionaste en algunos de los lugares las cocinas de frontera. Y me parece que ahí hay que poner una lupita bien interesante, porque en las cocinas de frontera, aún teniendo los mismos productos, cada identidad conversa con esos productos de diferente manera. Nosotros, por ejemplo, tenemos con Bolivia, compartimos, y tenemos los mismos productos. Y capaz que nos pasa que a un mismo plato, la calapurca o el tamal, le decimos diferente, le decimos igual, pero construimos diferente. Y no sabés, por eso quizás mi apreciación al principio, cuando empezamos a conversar, qué significaba para nosotros y qué significaba para ellos, qué cosas hermosas que hemos descubierto en esta conversación. También, por ejemplo, en estas cocinas de frontera se van mezclando las historias sociales y políticas de cada pueblo, porque primero te digo que, por ejemplo, la Argentina no se reconoce andina.
a pesar de que nos atraviesa toda la cordillera de los Andes. La cocina le demostró que no le hace falta ningún papel para demostrarle que todo su patrimonio culinario está en los Andes, maíz, papa, quinoa y todo lo demás. Entonces es como que la cocina te da una cachetada de realidad y te dice, no me importa si me das permiso o no, yo me integro, yo me mezclo, yo te sumo y armo mi propia identidad. No sé si Roselena quisiera compartirnos algo. Para nosotros, Sí. para Cocina, sí, por favor, Roselena. Mire, oyendo a Magda, que es delicioso oírla, ayer oí el lanzamiento del libro de una amiga de la Universidad de La Sabana y le oí un concepto que me encantó sobre lo que ella hablaba de las cocinas de frontera, que hay diferencias. Aquí, digamos, tamales en Colombia, yo todavía no he terminado de conocerlos todos, y mi amiga Ana María Filomena decía que es que hay umbrales, hay puertas. Entonces yo entro por la puerta de mi cultura, de mi región, y por esa puerta entro al alimento y lo pruebo, y el mismo tamal, digamos, aquí tenemos la frontera de Nariño con Ecuador, que es muy parecida, y los Emberachamíes, que es una comunidad que está en Panamá y Chocó. El que entra con la puerta pasó y salió llevando lo que llevaba de su país, lo probó, le sabe distinto, y el otro pasa. Entonces esos umbrales que Ana María dice, me parece que son reales, y son umbrales que así la comida tenga los mismos ingredientes y se haga parecida de acuerdo con mi historia, con mis raíces. Y hay un ejemplo, me vas a ver diferente. Hay un ejemplo claro. Yo soy aquí del paisaje cultural cafetero, también patrimonio de la humanidad. Y aquí tomamos café tinto, que decimos, desde que nos levantamos y todo el día. Una mamá, yo, cuando estaba mi hija chiquita, estamos en una reunión de señoras y todas estamos tomando café. Vienen los niños gateando y uno coge la cuchara y le da al muchachito 2 o 3 cucharadas de café. En otro país, usted le está dando un estimulante al niño, usted lo va a matar. Aquí los niños, desde que gatean, toman café del que le da la mamá, y fuera de eso, en el colegio, en las escuelas, al refrigerio les dan café con leche y pues no les pasa nada, porque es el umbral, esa puerta es, ellos se criaron, pertenecen a una región cafetera, y hay gente que se escandaliza porque un niño desde chiquito toma tinto, toma café, y si quiere puede desayunar café con leche. En otros países como en Estados Unidos a un muchacho no le dejan probar el café hasta los 14 años, y pues son respetables los dos puntos de vista, pero es que Magda, yo creo que desde el punto de vista de la nutrición somos lo que comemos, pero desde el punto de vista del patrimonio comemos lo que somos. Aquí, por ejemplo, en frontera, en el Pacífico, que es una zona muy bella nuestra, hay un escritor, yo aprendí esto apenas el semestre pasado, les confieso que soy docente de radio y no sabía. Alfredo Banín, que es un gran escritor, dice que la cocina del Pacífico es la cocina de la libertad. No han rescatado una sola receta del amo que los esclavizó. Todas las recetas del Pacífico son afrodescendientes, y ha sido un trabajo de años y un trabajo consciente. Entonces, cuando yo leí a este hombre que dice cocina de la libertad, me pareció todavía mucho más linda la cocina del Pacífico, mucho con un contenido de resistencia, de claridad, de política. Pues ahí hay política, sí es cocina de la libertad, y nada del que, ningún plato del que a mí me esclavizó aparece. Eso está muy bien. Ay, qué dicha Magda que nos ofrece material. Entonces, hay que respetar las raíces, hay que respetar la cultura, pero es que uno no se la deja, eso no se lo cambia a uno nadie. Lo que ha sido la comida de la región de uno, del papá de uno, de las raíces de uno. George Bernard Shaw dice que el amor más sincero es el amor por la comida. Aquí, ¿quién ha traicionado la comida que más le gusta? Nadie.
Yo no he traicionado un tinto y una arepa, ni los voy a traicionar hasta el día que me muera. Para mí, arepa y tinto, digan lo que digan, esté donde esté. Yo les confieso, yo cuando viajo con café soluble, porque yo necesito llevarme ese pedazo de mi país a donde voy para seguir siendo yo. Entonces, yo creo que ninguna política, ni aquí el INVIMA no nos ha quitado el uso de hojas, no nos ha quitado, y ponía multas y todo, no nos ha quitado los sedazos de crin de caballo, no nos ha quitado las cucharas de madera y están prohibidas, pero pues, a mí una vez un estudiante en clase me dijo, usted está violando la ley, usted es ilegal. Que dijera lo que quisiera, pues violo la ley y soy ilegal, pero es que yo tengo que seguir siendo yo. Uno es el que es más que nada cuando cocina y come lo de su región. Yo creo que uno es el que es, o cuando se reúne a comer lo de uno, Magda, yo creo que es cuando uno es más lo que uno es, y metámosle un poquito de musiquita y ya cada uno siente fuertemente su identidad. Muchas gracias, Roselena. Me has hecho extrañar a mi país. Yo quisiera, me cuesta un poco de trabajo porque me toca ser juez y parte. Estoy aquí siendo parte de la unidad técnica, pero este es un tema que, no con la experiencia de Roselena y Magda, que para mí ha sido un honor conocerlas, me parece muy enriquecedor. Ahora, digo, la cocina siempre nos ha acompañado, como ustedes dicen, pero ahora es un tema de moda. Entonces, quien tiene la mayor experiencia, que son ustedes, bueno, personas como ustedes, que cuando hablas del tinto, yo que estaba en comunidades cafetaleras aquí en México, ver a los niños con mamila y su café, o lo que platicas de los hoteles, eso lo vemos Jesús y yo, mi compañero, en no sé cuántas comunidades de este país, donde son pueblos mágicos, patrimonio afuera de Teotihuacán, acabo de estar, no vayamos de las pirámides, y la gente que está fuera de la pirámide, que trabaja la tuna, el maíz y todos estos productos, se está literalmente muriendo de hambre, ¿no? Es doloroso, y porque la cocina está viva, ¿no? Y es algo que a diferencia digo, todo el patrimonio es muy importante, pero a diferencia del patrimonio arquitectónico, por dar un ejemplo, hoy estamos con una cuestión, y mañana por la cuestión de la minería, como lo hablaba Luis, por la cuestión de los problemas agrícolas, los plaguicidas, cambian nuestras preocupaciones. En México es complicado, estamos en cambiar, como lo dijo muy bien Luis en su documento, que me parece fundamental, estamos cambiando de visión de país, entonces cambian las políticas públicas, y la cocina sigue estando como en un segundo término, lo cual me parece peligroso, pero muy interesante al final, porque es una herramienta que da identidad. Entonces, la propuesta que nos han presentado me parece fundamental para reiniciar como programa de cooperación internacional esta estrategia, más allá, que sí el turismo es fundamental, como lo decía Roselena y como lo decía Magda, pero más allá del turismo, más allá de un himno, una bandera, identificarnos con nuestros alimentos, activarlos, promocionarlos, cocinarlos, enseñarlos, nos fortalece más nuestras identidades que tal vez un himno o una bandera o una moneda o alguna frase de nuestros héroes históricos, ¿no? Que también comieron chile, arepas y café, ¿no? O en el caso de papa, ¿no? Todos los que estamos aquí comimos. Entonces, para mí, le comentaba yo a Jesús por WhatsApp, le dije, esta charla de hoy ha sido muy enriquecedora, me parece que las observaciones que nos han dado Magda y Roselena, Luis y Adriana no me dejan, van a fortalecer totalmente el proyecto. Y puede ser, y yo hasta estoy conmovida, de verdad, porque
siempre tenemos solo Manizales, es un lugar que me fascina. Jujuy no tengo la oportunidad de conocerlo, pero es muy importante esta visión, ¿no? Les agradezco mucho. No sé si quisieras aportar un poco, Jesús, digo, la parte que oíste y lo que te estuve comentando. Digo, no podía escuchar mucho porque estaba en la otra reunión del otro mapeo, pero por la temática, pues yo tengo un gran interés en el tema de patrimonio cultural inmaterial y pues todas las implicaciones que ha traído, ¿no? Que es, en el caso de México especialmente, la inscripción en la lista de la cocina fue una gran problemática, sobre todo a nivel de representación, ¿no? Porque, por un lado, pues, por esta idea de poder encajar en las prescripciones para poder elaborar el expediente, pues tenían que elegir unas personas, un grupo, un sector, y pues eso dejó de lado pues todas las cocinas, ¿no? Y sobre todo, pues eso lleva a cuestionar sobre por qué esa cocina fue la seleccionada, sobre todo porque surgieron muchas críticas en torno a por qué la cocina michoacana va a representar a la cocina de México, ¿no? Sobre todo porque decían, es más fácil o es más común que nos representen, no sé, la cocina de Oaxaca, la cocina de Puebla, que es como un poco la cocina que se conoce más a nivel internacional, como la cocina mexicana. Y pues eso trajo muchas problemáticas. Por ejemplo, en mi caso, yo en ese momento, bueno, posteriormente yo hice mi trabajo, mi servicio social de la licenciatura donde laboro ahorita, que es en la Dirección de Culturas Populares. Y en ese momento recuerdo que estaban en un proceso como de revisión de los planes de salvaguardia y en el caso, por ejemplo, de las cocinas, existía una inquietud muy fuerte, ¿no? Que decían y preguntaban si yo conocía como colectivos de cocineras o asociaciones de cocineras, porque no sabían dónde estaban esas cocineras, ¿no? Entonces, eso creo que fue una gran problemática y algo que mostró, pues, cuál había sido la estructura, la forma de construir ese expediente. Y pues era bastante criticable, ¿no? Inclusive también yo tomé clases con un profesor que estuvo dentro del proceso y pues él mencionaba, ¿no? Que justo con esta intención de que el primer intento no había pasado para que estuviera en la lista representativa, pues tomaron un ejemplo que ya estaba aquí, sobre todo era un proyecto que era totalmente turístico en Michoacán, un proyecto turístico de cuestiones de cocina y gastronomía, para retomarlo en la cuestión de la inscripción. Entonces, creo que ese es un gran problema en torno a cómo se ha construido y sobre todo porque a partir de este proceso, fue cómo se fue definiendo, cómo se fue conceptualizando qué era la cocina tradicional mexicana, ¿no? Creo que también eso ha tenido grados riesgos, sobre todo por la cuestión o la perspectiva turística que esto puede tener, que sí bien es importante, pero creo que deja de lado otros aspectos más sociales y culturales que trae consigo la cocina, ¿no? Como que ustedes mencionaron ahorita, ¿no? Que tiene que ver con todo este proceso de identidad, de práctica cultural y de relaciones sociales, incluso relaciones de poder también, ¿no? Entonces, pues ya ahora que terminemos la sesión, pues voy a revisar y ver todo el video para escucharlos un poco más. Gracias, Jesús. Bueno, la verdad nosotros no deberíamos haber hablado, pero estábamos muy conmovidos, ¿no? Eso, lo que vimos, lo que leímos y obviamente lo que escuchamos. Yo espero que no, que este aporte que Magda y Roselena nos hacen al trabajo de Adriana y Luis sirva para enriquecer darle el último toque a la entrega final, la cual se les va a entregar a ustedes una copia. Este va a ser un documento público que o sea, obviamente pues, sabemos que tiene posturas, algunas cosas no están finalizadas, pero lo que queremos es que esté la discusión, que se enriquezca, y esto que han hecho ellos me parece que nos da pie para que todo mundo pueda y se sienta y tenga el espacio, en el caso de Ibercocinas, que tenga el espacio para hacer los comentarios, ¿no? Les haremos llegar un ejemplar, obviamente virtual, porque pues ahorita no se puede de otra forma. Les daremos o sea, les pondremos en el texto como personas que nos hicieron una visión crítica de él y que sigamos trabajando tanto como Ibercocinas, independientemente que acabe el proyecto de Luis
Adriana, que sigamos construyendo visión, comunidad, cocina, que sigamos haciendo esto que estamos iniciando y que sirva para los países y que no empiecen de cero siempre, ¿no? Que podamos dar las bases, ¿no? Entonces, no sé si quisiera Luis, Adriana o alguien más agregar por parte de Ibercocinas, quedamos muy, muy, muy agradecidos por los aportes, por conocerlas, que no teníamos el gusto y el honor, pero que sigamos fortaleciendo, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos. No, agradecer nuevamente pues, a Ibercocinas que nos encargara este proyecto con el que tanto hemos aprendido y a Rosa Elena y a Magda sus aportaciones muy interesantes que han querido compartir este rato con nosotros, enseñarnos también muchos detalles, ¿no? de sus zonas y bueno, y agradecerle sus aportes que por supuesto recogeremos como decía Tiwi, y con el permiso de Roselena y de Adriana les pasaré los emails en todo caso para que si quieren su hijo o su sobrino, sí. Perdón, su sobrino sí, pueda estar en contacto. No hay problema, no hay problema. Bueno, solamente agradecer también a Ibercocinas, a Tiwi, a Jesús por el apoyo en el trabajo, a Roselena y a Magda por las apreciaciones tan interesantes para nuestro proyecto, y creo que este tipo de conversaciones ayudan muchísimo para que es como parte también de lo que proponemos, ¿no? Los consensos, los debates empiezan aquí, y principalmente también en esta época que no podemos hacer trabajo de campo, ¿no? No podemos conocer las zonas, las experiencias con una observación participativa, digamos, pero estos espacios nos ayudan, y que nuestro estudio llegue hasta las zonas donde ustedes trabajan, a los estudiantes que ustedes trabajan, para nosotros va a ser muy motivador y muy importante. Y les agradecemos su participación. Bueno, cuando quieran, están invitados a Jujuy de manera virtual, cuando quieran, cuando pase todo esto. Y creo que ha sido muy buen comienzo, porque empezar a construir en el disenso es la mejor manera de construir. Muy bien. Claro. Un gusto, Roselena. Ya nos estaremos viendo en nuestras cocinas. Seguramente. Claro con que un sí. mate y vos con un tintico. Eso. Chao, hasta luego. Chao, ya le voy a poner el teléfono aquí en el chat. Le voy a poner el teléfono de mi sobrino a Perfecto, Roselena. Está